Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de MDA Señal 360. Yo soy María Angélica Ríos. Estamos muy felices de contarles que inauguramos una nueva exposición temporal en las salas del museo, Dramaturgias de la Existencia, con la curaduría de Erika Martínez Cuervo. Erika es magíster en estudios culturales, curadora, gestora e investigadora independiente. También nos acompaña Natalia Pérez Orrego, quien ha sido la encargada del diseño expositivo y museográfico de la exposición. Natalia es doctora en diseño y creación, diseñadora, investigadora y docente. Para ambas, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, para iniciar esta conversación me gustaría ir a ese origen, a cómo Erika empieza este largo rumbo a lo que hoy conocemos como dramaturgias de la existencia, sobrevivir. Varias fases creo yo que atravesaste, pero me gustaría que vamos a ese inicio cuando escarbas esa primera colección del museo, cómo llegas a ese viaje, qué preguntas rondan por tu cabeza bajo tu investigación. Y hay un concepto importante y es la existencia misma de la humanidad. Me gustaría que nos cuentes un poco, Erika, cómo llegas a esa exploración. Bueno, cuando yo vengo, digamos, es un proyecto que lleva alrededor de 10 meses desarrollándose, y esa primera visita, digamos, ese primer contacto con la colección realmente es con el catálogo digital de la colección. Esa primera entrada es un museo que he visitado muchas veces, es un museo que conozco su línea de colección, su línea curatorial como institución. Entonces hay unos precedentes de conversaciones también con la directora y uno de los curadores, con María Rosario Escobar y Camilo Castaño, que me han permitido entender hacia dónde están llevando el museo en términos curatoriales. Con esa entrada yo miro ese catálogo y ahí hago una primera selección, pensando como en lo que me llama la atención, como una primera mirada de desescarbar. Y selecciono casi 300 obras. En formato digital, reviso imágenes, conociendo también el contexto de la historia del arte del país, empiezo a pensar en cosas que todavía no son claras. Ya en el viaje, cuando vengo a ver las 200 y pico de obras que me tenían listas para ver en vivo en bodega, ya ahí como empiezo ya también a depurar, y ahí es cuando me encuentro con la presencia de los cuerpos humanos en muchos, tanto en escenarios colectivos como en escenarios solitarios, individuales, donde veo unos cuerpos, sobre todo la representación de las crisis humanas, de la guerra, de la violencia, de los aplastamientos de los poderes, pero también de una cosa que está muy en boga en este momento, que es la soledad, el aislamiento, esta tensión entre el querer digamos, representar minorías, pero también excluirlas, ¿no? Esa tensión tan fuerte de los excluidos, los aislados, los que no son integrados. Y en ese sentido, pienso más en una mirada de cómo a partir de esta colección local, de un museo regional muy importante, puedo hacer una mirada sin pretensiones en ningún momento que nos mueva a todos en un sentido universal. Y es ahí cuando aparece la existencia, es decir, ¿de qué puedo ir hablando? Claro, es un proceso que sucede más adelante, pero esa es la primera instancia. Yo me preguntaba, ¿qué representan estos cuerpos para el presente? Estos cuerpos que han sido oprimidos, aislados, desde las últimas décadas. Hay obras que oscilan, pues que pasan por todo el siglo XX hasta nuestros días, obras de la colección que tienen fechas de distintos momentos, pero donde estos cuerpos aparecen como así. Digo, bueno, ¿de qué se trata estar en este mundo con estos cuerpos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Seguimos siendo excluidos? ¿Seguimos siendo aislados? Tenemos que seguir hablando de esto en este momento puntual del presente. Bueno, y llega Dramaturgias precisamente como a interpelarnos muchas preguntas dentro de la gama de colores que acompaña la exposición. Para mí es una puesta en escena en sí misma que desborda no solamente los textos curatoriales, sino que vienen colores, representaciones, texturas, que muy invitados también para que puedan envolverse en ellas cuando la visiten. Y ahí viene Natalia a ser parte de ese núcleo fundamental, y me gustaría preguntarte cómo fue esas primeras aproximaciones y cómo llega esa definición de colores más que vivos, viscerales, creería yo.
Bueno, esa parte es muy interesante porque así como Erika comienza a narrar su encuentro con la colección, mi encuentro es con Erika y la colección, ¿cierto? Y empezamos a tejer unas conversaciones muy interesantes, tratando de develar cómo poner en escena estas existencias, ¿cierto? Y digamos que teníamos también como unos antecedentes de los cuales queríamos como separarnos, ¿cierto? Como de esas habitualidades de mostrar el cuerpo siempre colores claros, rosa, pieles muy blancas o anglosajonas, y caer como en esa literalidad o en esa recurrencia de cromática. Entonces quisimos también como a través de las diversas conversaciones que pasaron no solo por la colección, sino por el cine, por el teatro, por el diseño gráfico, pasamos por muchos escenarios revisando pues como también esas construcciones de imágenes del existir y del cuerpo, de cómo podríamos hablar del cuerpo desde otras lógicas o desde otras narrativas, y llegamos a esta propuesta cromática. También esa propuesta cromática está relacionada con buscar darle espesor al espacio, y por eso tú nombraste que hay unas cargas de texturas, ¿cierto? Hay unas texturas que son táctiles y hay otras que son visuales, tratando de acompañar de la manera más respetuosa también las obras, ¿cierto? Sin que esto pues invada lo importante de mostrar, de presentar, que son las obras artísticas, pero también queríamos que el visitante o los visitantes se sintieran vinculados a la exposición desde esa proximidad que tenemos, con los colores que están relacionados con el cuerpo desde lo más entrañable y lo más íntimo, pero también en la forma de caminar, de andar, de recorrer la exposición y de mirar la exposición, porque para nosotros también era muy interesante proponer gestos de mirar, gestos de habitar el espacio. Entonces el espacio está entreverado, está buscando recorrerlo de manera no lineal, está también, lo mismo pasa en las paredes, pues como en los muros expositivos, buscar generar otros ritmos de la mirada, ¿cierto? Entonces la apuesta de tomar eso, el germen curatorial que Erika tenía, fue muy interesante empezarlo a transformar en espacio y gesto, y lo que estamos viendo pues como el resultado final hace alusión a esas conversaciones que también empiezan a construir discurso o a potenciar también el discurso curatorial, ¿cierto?, de la selección, para que el visitante, las personas que nos vienen a acompañar, encuentren también ese, yo diría como pasión, porque nuestras conversaciones eran así súper empeliculadas. Nosotros quisiéramos que también eso pase con la visita y con la muestra, que los visitantes vengan a encontrarse. En esas ideas un poco que desbordan la exposición hay frases, citas de poetas, escritoras, en su mayoría son mujeres, pero conversan con Dante Alighieri también. Entre esas hay una que me llama mucho la atención y es un poco la de Judith Butler, que menciona sobre ese cuerpo como un fenómeno social. Y lo hablabas un poco sobre el contexto que nos encontramos, las otras voces que interpelan de una u otra forma la exposición. Quisiera preguntarles ambas qué puede hacer precisamente esta exposición o qué sentido representa en esos cuerpos que Judith nos plantea un poco como constituye un fenómeno social. ¿Es realmente un fenómeno social el que estamos viviendo ahora? Lo que pasa es que ahí estás hablando de dos cosas muy distintas. Judith Butler va a hablar de, bueno, Judith, voy a tratar de sintetizar la complejidad también de la filosofía, la puesta en discurso de Butler, y de otras tantas que podemos extender, como Rita Segato, como Donna Haraway, como Ursula Le Guin y como otras tantas mujeres, Nelly Richard, Sandra Pedraza en Colombia, experta en el cuerpo, Alessandra Merlo, bueno, que están dedicadas también a hablar de la teoría de la subjetividad, Camila Ashner, una cantidad de mujeres importantísimas en Latinoamérica y en el mundo,
que están hablando, las literatas, todas las latinoamericanas que les puedo recomendar, una lista larguísima, que están hablando de eso. Entonces, en esa investigación, digamos, Judith Butler es un referente en el sentido de un asunto que me interesa, y es que estamos sujetos a lo social y sujetos a un sistema. Y ella dice, todos somos dependientes y todos somos vulnerables. Es decir, no solamente hay unos cuerpos vulnerables, todos somos vulnerables, porque esas normas, esa discursividad, ideologías, formas de comportamiento, performatividades nos atraviesan a todos. Y eso es algo que ella va a decir, en ese sentido, el cuerpo es una complejidad que está anclada al sentido social de existir. Entonces, yo soy significado, valorado, nombrado por otro, a partir de unos valores y unos significados y de unos acuerdos que tenemos. De hecho, Foucault llevó esto hasta un lugar muy interesante, y es decir, que la verdad es un acuerdo. Y hay otro asunto importante, la cultura la cultura es política porque se hace a partir de acuerdos para convivir, para generar ciertas normas y ciertas maneras de estar en el mundo, unas más interesantes que otras, o unas más conservadoras que otras, unas más liberales, pero son acuerdos que se hacen. La cultura no es eso que está fuera de nosotros y que solamente son producciones estéticas, teatrales, culturales, no, la cultura nos atraviesa todo. Y en ese sentido, no hay cultura sin cuerpos. Y no hay cultura sin esos discursos del cuerpo. Entonces, Butler lleva, digamos, eso allá, y ella va a decir algo que a mí me gusta mucho, y es: la subjetividad es moviente. Esa experiencia de sí es moviente, está vital todo el tiempo y puede transformarse. Por eso la identidad también se transforma. Entonces, todos estos cuerpos que vemos en la exposición y nuestros mismos cuerpos se están confrontando todo el tiempo con eso sociocultural y sociopolítico. El hambre nos debe confrontar a todos, ¿no? La exclusión nos debe confrontar a todos, no a unos poquitos. Y somos vulnerables frente a esta exclusión. De pronto mañana nosotros somos los excluidos, si es que ya no lo estamos siendo. Sobre todo si estamos ubicados en un continente como Latinoamérica, con unos niveles de subdesarrollo tremendos y de poco acceso a unas vidas dignas. O sea, educación, vivienda y salud deberían ser derechos humanos para todo el mundo. Pero pues evidentemente vivimos en un país. Entonces todo este relato que aparece acá, que luego hay una traducción simbólica y poética en la exposición, considero profundamente que debemos volver a leer poesía para encontrarnos allí también en este desastre que estamos haciendo con el mundo, porque la poesía nos lleva a un lugar de reflexión muy profundo. Entonces, esa es la razón por la que aquí aparecen la mayoría de citas que aparecen acá y que van a aparecer en la conferencia performática del sábado, son poetas y son mujeres y citas cinematográficas y del arte, donde hay una reflexión profunda sobre la vida. Y pues Dante Alighieri es que lo pongo en escena porque no hay nadie que haya escrito sobre el infierno como lo ha hecho Dante Alighieri desde el momento en que lo hizo. Dentro de eso hay unos atravesamientos conceptuales, son 4, y me gustaría preguntarte precisamente, hay uno que me pregunta un poco, qué es el tema de la sensualidad, es el tercero, las coreografías, sensualidad y tragedia, que es ese mostrarse. Hay cuerpos que vemos en la exposición, algunos físicos y otros trascienden lo que idealmente conocemos como que es un cuerpo, una forma, estructurado, pero hay obras que no tienen un cuerpo, que van más allá netamente de la idea común que podríamos decirse. ¿Cómo haces esa elección? ¿Por qué también aparecen en una exposición que se pregunta por esa existencia? Hay una cosa que a mí me incomoda mucho, y es que en nuestra sociedad, por lo menos hablar de desnudos, cuerpos, erotismo, parece que solo fuera hablar de sexualidad. Y resulta que las dramaturgias, el acto de vivir, de poner en escena la vida, el acontecer de la vida, está atravesado todo el tiempo por las maneras en que estamos en el mundo. Y el cuerpo está allí, ¿no? ¿Y por qué le tenemos miedo a lo más oscuro, a lo más siniestro y a lo más bello de los cuerpos?
Entonces, cuando tú miras los grabados de Carlos Correa, que están hablando de la violencia en el país, no están hablando de la intimidad de los seres humanos. Hay una cosa y una carga erótica con la muerte tremenda que está en esos grabados. Entonces también es cambiarle esta exposición, obvio que va a hablar de una sensualidad, porque la sensualidad es la activación de los sentidos, es la seducción de los sentidos, y las obras de arte no hacen sino seducirnos a través de los sentidos. Entonces aparecen obras donde el cuerpo no está figurativamente, pero está simbólicamente, está como incitación y nos seduce, no sexualmente, sino a pensar en las tragedias de la humanidad. Entonces ahí en las conversaciones con Nati, ella llega también a unas conclusiones materiales estéticas donde aparece esa coreografía y la sensualidad de una depresión, la sensualidad de una derrota amorosa, la sensualidad de ser homosexual, de confrontar el mundo como homosexual o como travesti. Entonces eso me parece como importantísimo, y ahí te cedo la palabra. Bueno, nosotros pues como de la traducción que uno hace de estas conversaciones a lo material es buscar que esa sensualidad tenga potencia en muchos aspectos. Como dice Erika, como el factor común es pensar que lo sensual es lo sexual, ¿cierto? Y lo sensual tiene que ver con todo el campo de la sensorialidad, del sentir. Entonces, incluso la experiencia estética que hay en la muestra seleccionada por Erika tiene que ver con esa diversidad de cómo el cuerpo siente, es atravesado, es violentado, vive un duelo, vive la muerte, vive su relación con lo sexual, con el género, con la exhibición y exposición social. Esas, digamos, escenarios que Erika curó, seleccionó para la muestra, también están asociados, por lo menos desde mi mirada, con una relación de cómo se vive y se experiencia el espacio, ¿cierto? O cómo se puede tocar el espacio sin que al menos pueda ser tocado por los ojos, ¿cierto? Entonces había un reclamo que yo le decía a Eri, bueno, estamos hablando de sensualidad, no podemos quedarnos únicamente en una museografía de colores, de pintura, cómo le damos más volumen a este espacio, ¿cierto? Entonces aparecen distintas versiones desde las pieles y las texturas, pero también hay brillos, hay espejos, hay plásticos. La forma de ingresar a la exposición es una apertura, todo visitante va a entrar con un gesto a la exposición, porque no vamos a entrar caminando, ¿cierto? Nosotros creamos unos herramientas para que cuando se ingrese a la exposición ya haya una gestualidad de entrar en escena, ¿cierto? Entonces, ese solo gesto está buscando que nosotros como participantes, como visitantes, tengamos conciencia de nuestro cuerpo a la hora de ingresar acá, ¿cierto? Y tengamos existencia o un reconocimiento de las existencias, de las múltiples existencias que nos atañen, que nos circulan constantemente, y también mostrar un campo de visión muy amplio, ¿cierto? Desde lo carnal, desde lo erótico, desde lo tanático, ¿cierto? Porque también nuestros cuerpos, sobre todo en Colombia, pues están súper atravesados por la violencia, y esas violencias a veces las ocultamos, y yo pues estoy muy, muy encantada de haberme encontrado con Erika en este proceso, porque creo que la reunión de la muestra trae todo a escena, ¿cierto? Trae o pone en escena las múltiples miradas que tenemos con el cuerpo, y que son miradas que realmente nos atraviesan de manera constante, ¿cierto? Pues como cada uno de nosotros puede tener un rol en este momento, pero todos tenemos vida sexual, tenemos vida íntima, tenemos vida pública, tenemos vida social, tenemos vidas privadas, y todo lo que acontece acá, todo lo hemos vivido de alguna manera. Entonces me parece que por eso tenemos esa construcción o esta presentación que estamos haciendo. Y volviendo un poquito como a una pregunta que ahorita hiciste
de las performatividades. Creo que acá, pues hablando pues de Butler, creo que es algo que nosotros queremos poner como de manera muy presente, no solo en la muestra, sino también en el estar en la exposición. Entonces esperamos pues como que eso pueda estarse viviendo en nuestros visitantes. En las múltiples miradas que componen esta exposición, tenemos la fortuna de contar con artistas de la colección del Museo de Antioquia muy queridos. Está la maestra Ethel Gilmour, Beatriz González, Aníbal Gil, Aníbal Vallejo, pero también artistas invitados que probablemente será su primera vez exponiendo en este museo. Quisiera preguntarles a ambas cómo ven esa dualidad, también esos cuerpos de diferentes artistas en una sola exposición, que creo que en tiempo presente es importante ponerlos. Son conversaciones de generaciones muy pasadas a algunas más contemporáneas, con propuestas desde performance, pero también instalaciones. ¿Cómo ponemos en conversación a esas dos generaciones en un solo espacio? Bueno, para el público, pues el público se va a encontrar con 32 artistas de la colección del Museo de Antioquia y 16 artistas invitados con obras contemporáneas. Ahí quiero decir algo que siempre me ha parecido interesantísimo en la historia del arte, leída desde estallidos y no linealidad, y es que lo más interesante de entrar a cualquier colección, y sobre todo la de una institución, es volver a mirar la contemporaneidad de los artistas. Yo voy a Carlos Correa con obras de los 70s y encuentro toda la contemporaneidad de esas obras hoy. Entonces, me ha interesado en mis investigaciones volver a mirar esa temporalidad de qué es lo contemporáneo realmente. Entonces, en ese entrecruzamiento entre artistas de varias generaciones, que también es un común denominador en los proyectos que suelo hacer, y es cruzar varias generaciones que se van tocando. Entonces tú empiezas a ver las obras y hay unos encuentros en términos estéticos y de pensamiento y de contenido. Se están haciendo las mismas preguntas en épocas muy distintas. Entonces, poner en tensión qué es lo contemporáneo es muy interesante, porque yo veo estas obras de Maripaz Jaramillo, de ese momento maravilloso donde representaba a las prostitutas en sus obras, y digo, pues sigue siendo absolutamente contemporánea esa imagen, ¿no? Esa presencia de esa imagen. En ese sentido, ver unas imágenes también fotográficas en blanco y negro, de otros, unas no tan lejanas a nuestra época, pero también qué significa la fotografía, una fotografía en blanco y negro, análoga, qué nos está diciendo sobre esas realidades. Entonces hay 16 invitados, la mayoría con obras instalativas, que ya no están presentando el cuerpo figurativamente, sino a través de metáforas construidas muy bien, pensadas, discursivas también. Entonces es confrontar el arte en su mismo tiempo, ¿no? En su contemporaneidad del tiempo que está haciendo, pero también confrontarla con los artistas y las artistas que se atrevieron también a decir cosas de manera visionaria, que en su momento seguramente fue rechazado, ¿no? Vemos la pintura de Tiberio Vanegas, que me ha impactado muchísimo, es bellísima, entonces tiene algo como de un surrealismo. Pienso en De Chiricó, pienso en cómo confrontar también esa homosexualidad y esta mujer que está asomada atrás en la ventana, un poco mirando esta escena extraña de tensión homosexual. Entonces, ¿quiénes se atrevieron a decir lo que dijeron, o unas frases muy fuertes sobre el aborto, como la pieza de Antonio Caro? Pero luego me encuentro con obras de los artistas invitados hablando del peso de las relaciones afectivas en el presente, de las preguntas que nos estamos haciendo por los cuerpos en una relación de pareja. Veamos la complejidad que ha sido siempre relacionarnos con el otro, desde el odio, desde el amor, desde todos los afectos y desafectos malditos y benditos que atravesamos en el mundo. Entonces, esas obras invitadas tocan el presente, pero también contienen unos tiempos que no son ajenos al pasado, a unos afectos y a unos tiempos que no son ajenos al pasado. Ahí vamos a encontrar 16 nombres muy, muy chéveres que están habitando también el museo. Y ahí te cedo para complementar. Yo creo que también esa combinatoria ha sido muy interesante, incluso en términos
expositivos porque cambia el flujo de la visita, ¿cierto? O le da un flujo a la visita muy interesante, ¿cierto? Desde, digamos, lo tradicional es ver obras bidimensionales, pictóricas, pero también nos ha permitido hacer un juego para hacer ese recorrido, esa coreografía que se propone, también el trabajo con ellos en sala y en montaje ha sido muy interesante poder conocer la discursividad que los artistas contemporáneos están poniendo en estas obras como más metafóricas, como lo dice Erika, pero también creo que las materialidades que ellos están proponiendo son esas materialidades como contemporáneas y que todos vemos como de manera muy próxima o como muy evidente para poder palpar esa metáfora, ¿cierto? Desde los textos, las imágenes, las historias clínicas, la cera, la madera, se convierten en materiales que nos habitan, que nos hacen recordar y nos refuerzan y nos aclaran esas metáforas de vida que tenemos cada uno de nosotros. Entonces también ha sido muy interesante tener esas múltiples miradas que vamos a encontrar acá en la exposición y que creo que muy gratamente van a disfrutar. Lamentablemente el tiempo se nos está ya agotando, pero tengo que hacer la pregunta de reina de qué le tiene que decir Erika y Natalia al visitante para que visite esta exposición, que creo que vale no solamente la pena por el tiempo en el que nos encontramos en nuestro país, hay una crisis política importante que aborda también la exposición, pero me gustaría que sean ustedes las que le puedan extender también la invitación a las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, yo creo que Dramaturgias de la Existencia, Sobrevivir, es un espacio al que invito se acerquen con el cuerpo, que pongan el cuerpo en la exposición, la vivan, la sientan, la odien, la disfruten o no, pero creo que el mundo también está reclamando una mirada lenta y una mirada quieta. Y yo sí quisiera, deseante, yo como curadora, como agente cultural por el museo, que vengan y se queden en la exposición, que no lo hagan de manera ligera, que lean las frases, las citas, que se dejen seducir, pero como seres políticos, como seres pensantes y como seres críticos, el mundo lo necesita. Yo me sumo a la palabra mirar. Creo que esta es una exposición para mirarnos, ¿cierto? De manera individual, interior, pero también colectiva. Estos tiempos reclaman mucho el reconocer que no estamos solos, que somos un cuerpo mortal, que es muy importante, que los tiempos también nos han hecho pensar que somos seres inmortales y realmente no lo somos, ¿cierto? Entonces yo creo que esta visita a esta exposición puede ponernos muy de frente, o esperamos que les ponga muy de frente, el mirarse y el mirarnos colectivamente, reconocernos con este cuerpo mortal, un cuerpo que se puede amar, oler, sentir, rechazar también. Hay cuerpos que uno repele por alguna naturaleza, pero entonces creo que este puede ser un espacio para encontrarse con eso. Y es muy importante que se venga a vivir con el cuerpo, que se sienta, que ustedes se sientan cómodos, que tengan el tiempo para habitarla. Ojalá puedan venir muchas veces también, porque la muestra está llena de detalles muy interesantes y hay obras que incluso demandan miradas cercanas, precisas, con muchas lecturas, como la que estamos viendo aquí, que nos tiene también al lado de Eve Rodríguez. Importante curiosearla. Entonces, ojalá puedan visitarla varias veces. Ambas, muchísimas gracias por el espacio, felicitaciones por un gran trabajo que han realizado no solamente en estos últimos meses, sino creo que lleva un tiempo extenso y el que sigue también. A ustedes gracias por vernos y oírnos, recuerden visitar esta imperdible exposición y también suscribirse a nuestro canal de Spotify y YouTube. Hasta pronto.